Fue peilética de nacimiento. Tras la muerte de su marido, desató a su lado más sanguinario, matando así a más de 600 niñas en 2 décadas, todo con el propósito de mantenerse bella. Esta es la historia de Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory nació en 1560 en el seno de una familia de la alta nobleza húngara y ya desde pequeña dio muestras de que no iba a tener una vida normal. Sufría epilepsia, pero la falta de conocimientos en la época sobre la enfermedad hizo que la trataran como una niña poseída por el demonio e incluso llegaron a pensar que tenía poderes sobrenaturales. Como tradición, a los 11 años la familia pactó un matrimonio con su primo Ferenc Nadasdy. En cambio, en lugar de someterse a él y dedicarse a mantener la casa y a formar una familia, Elizabeth quiso cultivarse y logró que la dejaran estudiar, como si fuera un hombre. Así fue como logró aprender latín y alemán. La violencia formaba parte del día a día del matrimonio que vivía en el castillo de Katice, en la actual Eslovaquia. Ferenc era conocido como el Caballero Negro por su costumbre de empalar a los enemigos después de una batalla. También era sabida la afición de Elizabeth por dar palizas a los miembros del servicio. Esta afición por el uso de la fuerza les llevaba a comentar cuáles eran las maneras más originales para castigar a los sirvientes, una costumbre muy extendida por la Europa oriental. Ferenc perdió la vida en el campo de batalla y Elizabeth se quedó viuda a los 44 años. Su ya trastocada personalidad se vio agravada con el fallecimiento de su marido y pasó a comportarse como una verdadera psicópata. Las primeras víctimas fueron los familiares de su marido, no dejó a ninguno con vida. Ahí comenzó la leyenda de la Condesa Sangrienta. Pronto comenzaron a extenderse los rumores de que hacía brujería. Concretamente la acusaron de hacer magia roja con chicas jóvenes del castillo. Los rumores llegaron al rey Matías II, que ordenó una investigación. Al entrar en el castillo había cadáveres de mujeres jóvenes desangradas, repartidas por todas partes. En el sótano había un hedor insoportable y una serie de máquinas de tortura. Elizabeth las torturaba hasta la muerte. Bebía su sangre y se bañaba en ella para lograr ser eternamente joven y bella. La condesa sangrienta elegía a sus víctimas entre las hijas de los campesinos y les ofrecía trabajo. Engañadas las trasladaba al castillo, las encerraba, las golpeaba de forma brutal y las más afortunadas las dejaba morir de hambre. No era habitual lo que hacía Elizabeth, pero le gustaba recrearse y hacer sufrir a las chicas. Les clavaba alfileres debajo de las uñas, les mordía de forma sádica los senos, las marcaba con hierros al rojo vivo, las cubría de miel y las dejaba expuestas a las abejas, las dejaba morir congeladas y les cortaba los dedos hasta... No satisfecha con matar a las hijas de los campesinos, comenzó a hacerlo con las niñas del pueblo y con las de los nobles, a las que ofrecía una educación gratuita para conseguir que aceptaran su oferta. A pesar de los rumores y las sospechas, la condesa sangrienta se mantuvo impune durante 2 décadas. Entre 1590 y 1610, finalmente el rey Matías II encargó la apertura de una investigación. Tras meses de trabajo y de entrevistarse con más de 300 testigos, decidieron llevar a Elizabeth a juicio, acusada de asesinato, de torturas, de vampirismo, y se le imputó el asesinato de 80 niñas, a pesar de que uno de los testigos afirmó que vio el diario en el que la condesa apuntaba el nombre de sus víctimas y el número superaba las 650. Elizabeth fue juzgada en la localidad de Vitka. Al pertenecer a la nobleza utilizó sus privilegios y se negó a comparecer y también a declarar. Los trabajadores que no habían sido víctimas de la condesa fueron obligados a declarar. Uno de los mayordomos fue testigo de cómo Elizabeth acabó con la vida de 37 chicas de entre 11 y 26 años. Todos los que declararon fueron condenados como cómplices y sentenciados a muerte.
Pero la condesa evitó la ejecución y fue encerrada de por vida en sus aposentos, donde murió 4 años después, sin haber mantenido contacto con nadie. Su única conexión con el exterior era un agujero en la pared por el que le pasaban la comida. Tras su muerte fue trasladada a Sceaux, donde fue enterrada en la cripta familiar.